Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestras aulas virtuales en nuestro canal Solkin 2012 Televisión, dentro de nuestra página web solkin2012.cl. Partimos esta emisión, en esta segunda entrega de los 20 sellos solares, y vamos a iniciar esta sesión expresando toda nuestra fraternidad, un abrazo fraterno para todas las familias, nuestros hermanos y hermanas que viajaban en el avión Siniestado en Islas Juan Fernández, cuyos personajes más destacados son Felipe Camiroaga y Felipe Cubillo, ambos personajes públicos, tanto de la televisión como del servicio. En el caso de Felipe Cubillo, un gran servidor, un buen hombre. Lo mismo Felipe Camiroaga y también todo el equipo que lo acompañaba. Así que nuestros fraternales saludos para su familia, para sus colegas y para todos los que en este momento están pendientes y siguiendo las informaciones. Emisión de este día, la vista, vamos a seguir profundizando en esta vista de los 20 sellos solares mayas. Que con este día, la vista, vamos a seguir profundizando en esta vista de los 20 sellos solares mayas, que componen esta matriz de 260 posiciones llamada Solkin. La semana anterior, cuando iniciamos esta vista, esta profundización en estos 20 sellos solares, partimos haciendo una referencia general, ¿no es cierto?, a las formaciones cromáticas, cuál es la significancia y la implicancia de cada una de las cromáticas, los rojos, los blancos, los rojos como iniciadores, los blancos como refinadores, los azules administradores y organizadores, y finalmente los amarillos como maduradores. Además, también vimos en la jornada anterior, hicimos alusión a tres formas de enfrentar la profundización de estos 20 sellos solares en esta matriz Solkin. La primera de las opciones de lectura que veíamos era simplemente la lectura posicional o secuencial en el orden en que están posicionados cada uno de estos 20 sellos solares en la matriz Solkin, partiendo desde el dragón que estamos apuntando en este momento en la rueda con la gráfica amarilla. Vamos a colocar ahora en este momento nos vamos a ir a bien, estamos ordenando. Veíamos las opciones de lectura, ¿no es cierto? Y veíamos que la primera opción de lectura era esta forma de leerlos de forma secuencial, desde el dragón, que estamos apuntando con el láser amarillo, ¿cierto?, girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Recuerden que las energías en el Solkin giran en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, el ordenamiento de los 20 sellos solares también es desde el primero al 20º en el sentido contrario a las manecillas del reloj, partiendo del dragón, haciendo el giro completo y terminando en el sello de color amarillo llamado Sol, Ajau. Bien, la segunda forma que veíamos de leer los 20 sellos solares y de profundizar en ellos era a partir de las energías afines, que en la semana pasada pusimos el énfasis también a partir de los cargadores de año, ¿cierto? Que estos cuatro símbolos que tenemos a la vista en este momento, partiendo de la gota de rocío, el mago, la tormenta y la semilla, son los cuatro cargadores de año, para decir, son los cuatro símbolos que van rotando año tras año a partir de la fecha de sincronización con nuestro calendario gregoriano, que en el caso del Solkin, para los efectos de este trabajo, de esta investigación y de esta difusión, es el 5 de junio de cada año. Bien, y que además constituyen estas cuatro posiciones las energías afines,
¿ya? Energías afines y cooperantes en el proceso ascensional de cada uno de nosotros. Para finalmente centrarnos en la relación alfa-omega y partimos nuestra introducción, iniciamos nuestra introducción a los 20 sellos solares con el símbolo del dragón y el símbolo del sol. ¿Ya? Fue lo que vimos la semana anterior. Vamos a continuar durante esta jornada con esta relación alfa y omega. ¿Ya? La segunda relación alfa y omega que encontramos en el ordenamiento del Solkin, relaciones de principio y fin, son dos energías, ¿ya? Una energía de entrada y una energía de salida, también podríamos decirlo, alfa y omega, una de entrada, una de inicio y una de cierre. ¿Ya? Y nos encontramos con la energía del viento en esta primera vista y la energía de la tormenta. Ambos símbolos, ambos sellos solares guardan una relación alfa y omega, de entrada y salida, y se complementan, se suplementan, se potencian mutuamente, funcionan el uno con el otro. El primero de los símbolos, que es un símbolo, recuerden, refinador, ¿cierto? Es el viento, Ik en maya yucatec, ¿ya? Y tormenta, Kawak, también en maya yucatec. Bien. ¿Cuál es la importancia de estos dos símbolos? Recuerden, o vamos a hacer un recordatorio, que todo el propósito central de esta matriz Solkin es activar en cada uno de nosotros un recuerdo, una memoria, un registro de quiénes somos, cuál es el propósito trascendente de nuestras presentes incorporaciones, ¿cierto? Cuáles son nuestras energías antípodas, nuestras energías remanentes, lo que venimos arrastrando de incorporaciones anteriores, y así también cuáles son nuestras limitaciones. Y por supuesto también cuál es el poder a través de la energía tutelar con el cual nos hemos incorporado en esta presente existencia, en este plano tridimensional, en este tiempo de grandes cambios que se inició allá por el año 1992, como un último ciclo de 20 años, en que, entre otras cosas, se libera todo el conocimiento y la sabiduría contenidas en el Solkin y es puesta a disposición de todas las mentes receptivas y responsivas a recibir este conocimiento y esta sabiduría. Y uno de los propósitos más importantes del Solkin es guiarnos en el camino de tránsito desde la tercera dimensión de conciencia hacia la quinta dimensión de conciencia. Dentro de los elementos más importantes, dentro de los atributos inherentes a la esencia del ser que cada uno de nosotros es, está la capacidad de precipitar. El concepto de precipitar está directamente relacionado con traer a manifestación aquello que pensamos, sentimos y decimos. Y es aquí donde entra este símbolo de color blanco que es el viento, que en el Solkin, entre muchas otras implicancias y significancias, representa al verbo creador, la palabra como un agente creativo, creador, ¿ya? Que es a partir de la palabra cómo podemos traer a manifestación, o a través del verbo cómo podemos traer a manifestación todo aquello que pensamos y todo aquello que sentimos, ¿ya? Y la tormenta, que es el símbolo esencialmente de la precipitación, ¿cierto? Y uno de los elementos activantes en el ser que cada uno de nosotros es a partir de la toma de conciencia de la sabiduría contenida en este símbolo, ¿ya? Está el elemento de la autonomía. Este símbolo activa en cada uno de nosotros todo nuestro potencial de autonomía. De autonomía directamente relacionado con la autogeneración y la autosatisfacción de todo lo que son nuestras necesidades materiales, emocionales, mentales, intelectuales y por supuesto también espirituales. Todo aquello que necesitamos ser, hacer o tener se despliega y se precipita a través de la capacidad inherente acá al ser que cada uno de nosotros es
de traer a manifestación todo aquello que pensamos y sentimos. La fórmula mágica de la precipitación, está dada por cuatro elementos. El primer elemento es el elemento del pensamiento. Primero lo pensamos. Todo aquello que nosotros necesitamos llegar a ser, necesitamos tener, necesitamos lograr todos nuestros propósitos de vida, nuestros intentos, nuestras intenciones, ya nuestros deseos, ¿ya? Primero surgen como un pensamiento, surgen en nuestra mente. Ese pensamiento, ¿ya? O esa expresión mental, después se imbuye de una especie de sentimiento, de las ganas, del impulso, la pasión, el deseo, sentido de que esto llegue a ser. El tercer paso es pronunciar a través de este otro símbolo que es el viento, las palabras precisas, ¿ya? Para traer a manifestación aquello que pensamos y sentimos que necesitamos o que necesitamos llegar a ser o tener. Y finalmente, el cuarto elemento está dado por la acción. Podemos tener muy bonitos pensamientos, muy profundos sentimientos. Nuestras palabras ser exactas, adecuadas, consecuentes con el pensamiento y el sentimiento. Pero si no nos ponemos en acción, en pos de la consecución o la consumación de ese propósito, de ese deseo o de ese decreto, en definitiva, se transforma en un vano intento. Es por eso que estos dos símbolos en el Tzolk'in van a la par, van juntos, se despliegan y se desarrollan e interactúan simultáneamente. Por un lado tenemos el símbolo de la tormenta, este símbolo que es administrador y organizador. Aquí es donde ordenamos las ideas en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y vamos reuniendo todos los elementos necesarios para precipitar aquello que necesitamos ser, hacer o tener. Y en la medida que nosotros vamos pronunciando, aquello que decimos necesitar, o aquello que decimos necesitamos llegar a ser, hacer o tener, en la medida que lo pronunciamos, se van generando las condiciones, se van acumulando las condiciones necesarias y suficientes para que esto finalmente llegue a consumarse, a realizarse, a precipitarse, es decir, a tomar una forma real y concreta en nuestra realidad tridimensional. Nosotros, todos, ya sea que lo logremos en esta presente incorporación o lo vayamos a lograr en incorporaciones posteriores, todos estamos llamados a desplegar, a desenvolver y a desarrollar en cada uno de nosotros la capacidad de precipitar, es decir, traer a manifestación todo aquello que necesitamos ser, hacer y tener. Ustedes me han venido escuchando en todas estas emisiones que yo voy repitiendo muchos de los conceptos que me parecen los más importantes y en los que hay que ir marcando, hay que ir remarcando, ¿ya? Por eso es que repito continuamente cosas como el ser, el hacer y el tener, ¿cierto? Lo que necesito llegar a ser, lo que necesito tener, ¿cierto? Etcétera. Bien, entonces tenemos por un lado que el viento en el Tzolk'in representa el verbo, la palabra, ¿ya? El poder del verbo creador. Cada uno de nosotros tiene este atributo. Somos co-creadores, ¿ya? De acuerdo a nuestra cosmovisión occidental, ¿cierto? Judeo-católica principalmente, ¿cierto? En el Génesis bíblico dice, y en el principio fue el verbo. Y en el principio fue el verbo. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza
de acuerdo a esos textos sagrados, de aquel que pronunció los verbos adecuados para que nosotros llegáramos a ser. Si fuimos hechos a imagen y semejanza es porque nosotros tenemos la misma capacidad inherente a la condición humana. Nosotros somos esencialmente creadores, a imagen y semejanza del que nos ha creado, del que nos pensó, del que nos sintió, el que dijo que nosotros fuésemos y el que en definitiva generó las condiciones y puso en movimiento esas condiciones para que nosotros fuésemos. Entonces, todos esos elementos están representados en el Tzolk'in por este símbolo que es el viento. En los aspectos más internos, del trabajo más interno, que es otra de las facetas que nos interesa marcar énfasis en el trabajo del Tzolk'in, ¿ya? El viento simboliza la extroversión. La extroversión, ¿ya? La exteriorización es la vida afuera, ¿ya? La vida exteriorizada. Nuestros pensamientos exteriorizados, nuestros sentimientos exteriorizados, nuestras acciones exteriorizadas, ¿ya? Todas son implicancias de... Podríamos decir, para graficarlo de mejor forma también, que el viento representa a todas aquellas, es el símbolo de todas aquellas personas que son extrovertidas, que son buenas para hablar, buenas para el discurso, ¿cierto? Buenas para exteriorizar, que son personas, en definitiva, que son personas expansivas, ¿ya? Pero cuando están polarizadas también, y dependiendo del tono que se combina en sus umbrales galácticos, se van marcando los énfasis. Por ejemplo, una persona que pudiese ser viento 2 tensora de las fuerzas es porque su propia forma de ser extrovertida, de ser expansiva, en general la pone siempre en situaciones de conflicto. Al frente tenemos, en contraposición, tenemos la tormenta, ¿ya? Y la tormenta, en términos del trabajo interno, en términos de lo que nos interesa poner énfasis en el trabajo interno, en el proceso de liberación de todas nuestras limitaciones, ¿ya? Es un símbolo de acumulación, ¿ya? Pero principalmente es un símbolo de acumulación de energías que se van transformando, por ejemplo, ¿ya? Nuestras iras, nuestras rabias, nuestras impotencias, todas van acumulando y se van agrupando internamente dentro nuestro, en nuestro cuerpo emocional principalmente, así como también en nuestro cuerpo mental, ¿ya? Generando efectos en nuestro cuerpo físico, ¿ya? El viento permanentemente nos está impeliendo, nos está aguijoneando para que nosotros podamos liberar, ¿ya? Todas estas rabias, toda esta frustración. Porque si no lo hacemos, si nos vamos de alguna manera soltando permanentemente todo eso que vamos acumulando, nos vamos liberando esas energías que, dicho también de otra manera, se van como fermentando interiormente, simplemente llega un momento en que explotan y esto se transforma en una especie de caldera o volcán interno, ¿ya? Está simbolizado por eso. Ahora, vamos a hacer otra relación de estos dos símbolos del viento y la tormenta para volver a conectarnos con esta secuencia lógica del proceso de embriogénesis que está representado en las 260 combinaciones del Tzolk'in, ¿cierto? A partir de la combinación de los 20 sellos solares con los 13 tonos galácticos o números totémicos, ¿eh? Entonces, este símbolo del viento representa el momento, es el segundo de los símbolos y es el segundo de los días o la segunda posición en el ordenamiento de las 260 posiciones de la embriogénesis. Por lo tanto, este símbolo representa el momento de la incorporación. Es el momento de la incorporación en la célula ya fecundada, es decir, a partir de la fertilización del óvulo por el espermio, ¿cierto? Se funde una sola célula que empieza a desplegarse y en el día inmediatamente siguiente a la fecundación, ¿ya?
de acuerdo a la cosmovisión maya, ¿ya? Entra o se incorpora el ser que cada uno de nosotros es en esta célula fertilizada o fecundada y se inicia el proceso de mitosis, de despliegue celular, ¿ya? Entonces, este símbolo en el Tzolk'in representa el momento en que el ser que cada uno de nosotros es se incorporó, como lo conocemos biológicamente. Y a la vez este símbolo lo conocemos biológicamente. Y a la vez este símbolo que hace que completa la relación omega, que es el de la tormenta, que es el símbolo de la tormenta, representa en el Tzolk'in el día previo al momento del alumbramiento. Entonces, repasemos. El viento representa el día inmediatamente después de la fecundación. La tormenta representa el día inmediatamente anterior a al momento del alumbramiento y consecuente nacimiento del ser que cada uno de nosotros es para acceder a esta realidad tridimensional. Entonces, si ustedes se fijan, y me gustaría que las personas que están participando en este momento nos fijemos específicamente en este símbolo, en el símbolo de la tormenta, ¿ya? Y me puedan ustedes comentar aquí a través del chat, está en este momento el chat abierto, ¿qué les recuerda, qué les evoca este símbolo de color azul, llamado tormenta en español, castellano, y cahuac en maya yucateco? Así que, por favor, atrévanse, escríbanos aquí en el chat qué les evoca, qué les recuerda, qué es lo que ven en definitiva acá, en este símbolo azul. Esperamos comentarios, vuestras impresiones en el... Ahí lo vamos a poner en pantalla más completa. A ver, veamos. Buenas noches, Rodrigo. Dice Rodrigo, el dibujo de IMIX. Tiene un parecido al dragón, dice Ricardo. Lorena dice un gajo de uvas. Bueno, todas las anteriores, tanto para Rodrigo como Ricardo, Lorena, efectivamente, cuando en los talleres de enseñanza-aprendizaje del uso del Tzolk'in, generalmente para que las personas recuerden este símbolo, decimos el de las uvitas, ¿ya? Como un racimo de uvas, ¿cierto? Que es esta forma que tiene acá arriba. Y efectivamente, como dice Rodrigo y Ricardo, digamos, tiene una semejanza con el símbolo del dragón, especialmente en este sector, ¿no es cierto? Entonces, si le sacamos las uvitas, ¿ya? Las esferas en forma de vid, ¿cierto? Seguramente, y le cambiamos el color, van a aparecer las estrías, ¿no es cierto? Las rayitas, que ahora están transformadas en esferas, ¿cierto? Y es el mismo símbolo del dragón, pero ahora lo tenemos en una posición horizontal, ¿cierto? Donde todo este segmento que representaba también el pezón, ¿no es cierto? Y el himen, ¿cierto? Está inclinado de forma horizontal hacia el costado derecho. Y las uvitas, ¿ya? Estos racimos, están fuera de la matriz. Fuera de la matriz. Aquí, con esta simbología, viene a representar el momento previo al alumbramiento, ¿ya? Que se representa con el día anterior, específicamente, ¿cierto? El día número 259. Entonces, este racimo de uvas viene a representar el tejido celular completo. Ya el cuerpo del ser incorporado ahí, ya consumado o llevado a término. Listo para el momento del alumbramiento. Entonces, esto, que Lorena llama el gajo de uvas, ya viene a representar el tejido celular completo.
¿ya? Es decir, el cuerpo de este nuevo ser humano ya terminado, completado, ¿ya? Y una vez completado, listo para salir del útero materno, ¿ya? Enfilarse hacia el momento del alumbramiento, hacia el exterior, hacia el exterior. Recuerden que decíamos en algunos momentos que en el segundo día ocurre la incorporación del ser que cada uno de nosotros es, que para efectos gráficos, como si viniéramos de afuera, nos introducimos, que en el lenguaje Solkin nos incorporamos en esta célula fecundada, ¿no es cierto?, desde afuera hacia adentro, y el día previo al término del ciclo del proceso de gestación, salimos de adentro hacia afuera, ¿ya? Recuerden que todas las relaciones en el Solkin son de orden binario o tienen esta relación de alfa-omega, entrada y salida, principio y fin, ¿ya? Bien. Y efectivamente, bueno, está ladeado porque es como si tuviéramos la actitud de como de vaciarse. Es como si se generaran las condiciones para que el cuerpo de nuestras madres se tenga que vaciar. Vaciar de esto que se estuvo gestando durante 259 días en su interior. Entonces, tenemos efectivamente que aquí este símbolo representa el día en que está, de acuerdo a la cosmovisión maya, en el Solkin, está completado el cuerpo del ser que se va a incorporar ahora en la vida externa, afuera del útero materno. También decíamos la vez anterior que esto son como una vez que cerramos un ciclo o un círculo, inmediatamente por este efecto de las espirales, que son siempre ascendentes, entramos en un círculo, en un circuito mayor, ¿cierto? Entonces salimos del vientre de la madre, ¿no es cierto? El gesto es que va a la mama, ¿cierto?, a seguirse nutriendo, ahora de forma externa. Recuerden, la relación está puesta, que ahora este nuevo ser que se estuvo gestando internamente, ahora empieza a estar expuesto externamente. Empieza a estar expuesto externamente. Bien. Entonces, vamos a ir resumiendo respecto de estos dos símbolos. Primero, tenemos que el viento, ¿cierto?, este símbolo de color blanco, que es un refinador, alude al verbo creador, ¿ya?, a la palabra, al poder de la palabra. Todo el poder de la creación está sustentado en el verbo, en la palabra. Mientras nosotros podemos tener muy lindos pensamientos, muy bellos sentimientos, tener grandes sueños, y simplemente quedarse en la nube mental o en la nube emocional, ¿ya? Y cuando se queda en la nube emocional es porque, nos autosaboteamos por miedo, por falta de certezas, eso que la gente llama falta de fe, ¿ya? En el Solkin decimos falta de certezas, ¿ya?, de que podemos llegar a consumar aquello que pensamos y sentimos, ¿ya? Entonces queda como una nube. Entonces este gajito de uvas ahora es una nube mental, o también podría ser una nube emocional, porque vamos construyendo frustraciones, vamos construyendo impotencias que se van acumulando y a la vez van formando tejidos, ¿ya? Tejidos mentales, tejidos emocionales, ¿ya?, quedan suspendidos y en algún momento nos estallan, ¿ya?, nos explotan, ¿ya? Bueno, esto también llevado a otro extremo, también producto de toda nuestra incapacidad de exteriorizar, ¿ya?, o nuestra limitación frente a la necesidad de exteriorizar, donde no somos capaces de sacar afuera, de expresarnos, de expandirnos, y vamos acumulando internamente, vamos generando las condiciones para uno de los grandes males de esta civilización occidental, bueno, en general como un mal de la humanidad, que es el cáncer, ¿no? Entonces vamos generando las condiciones para que nuestras células empiecen
a evolucionar de forma defectuosa, distorsionada, ¿no es cierto?, generando una patología crónica de la característica del cáncer, ¿ya? Simplemente porque no somos capaces de exteriorizar, de sacar afuera, y vamos acumulando y vamos acumulando y vamos acumulando, ¿ya? Principalmente, esto ocurre principalmente o mayoritariamente en el ámbito, por relación a lo que estamos conversando hoy día, en el ámbito de lo femenino, ¿ya? Son quizás las personas más afectadas por este tipo de patologías, especialmente de orden ginecológico. Recuerden que está relacionado con el útero, ¿ya? Con el útero y las mamas. Tenemos cánceres de mamas, cánceres de ovario, cánceres uterinos. Entonces, tenemos por un lado la expresión, la exteriorización, la palabra, el verbo creador. Y por otro lado, la tormenta, ¿cierto?, como la simbolización en el Solkin, el arquetipo de la autonomía, de la autogeneración, como nosotros recordamos que somos co-creadores con el que nos ha creado, co-creadores con el que nos piensa y nos siente permanentemente, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la misma potencialidad, la misma capacidad y el mismo don de crear las realidades que nos permitan ser, hacer y tener todo aquello que requerimos ser, hacer y tener en esta presente incorporación, como un paso y un requisito previo, ¿ya?, a nuestro acceso a las octavas superiores de conciencia, específicamente a los mundos de quinta dimensión. O sea, en este plano, y a través del trabajo con esta herramienta, ¿sí?, aprendemos a precipitar. Bien, también lo veíamos, hacíamos la relación de estos dos símbolos, ¿no es cierto?, tanto del viento como de la tormenta, con el proceso de gestación, donde el viento representa el día posterior a la fecundación, y ese día posterior a la fecundación es cuando se incorpora en esta célula fecundada el ser que cada uno de nosotros es, ¿ya? Y comienza el proceso de la mitosis, el proceso del despliegue celular, ¿ya? Y este otro símbolo de color azul llamado tormenta, Cahuac en maya yucateco, ¿ya?, representa el día inmediatamente anterior al del alumbramiento-nacimiento, ¿ya? Y es el momento en que ya el tejido celular, vale decir, nuestro cuerpo, el cuerpo que nosotros mismos fuimos construyendo dentro del vientre de nuestras madres, ¿ya?, ha llegado a su proceso de término y ya está completo. Hago la salvedad porque además alguien me va a preguntar, hago la salvedad que las excepciones lo único que hacen es confirmar la regla general. Así que por regla general eso es lo que ocurre, ¿ya? Lo demás son excepciones. Entonces representa el día previo, y es el día en que el ser que cada uno de nosotros es ya está encaminado en el túnel entre el útero y la vagina, ¿ya? Está iniciando ese viaje más traumático, ¿ya?, a través de este túnel hacia la luz. ¿Y la luz dónde está? Afuera, hacia la luz externa, la luz que está más allá de la entrepierna de nuestras madres, ¿ya? Y ese momento, cuando hacemos contacto con esa luz que está más allá de la entrepierna de nuestras madres, le llamamos, recuerden que lo veíamos la semana anterior, le llamamos el momento del alumbramiento. Bien, quisiera detenerme acá para que ustedes puedan hacer sus comentarios, sus observaciones respecto de esto, y podamos cerrar la vista de estos dos símbolos en el día de hoy. Así que, por favor, pregunten en el chat, comenten, no se queden con las dudas, no acumulen dudas, exterioricen, usen el verbo. Lamentablemente y por ahora no podemos hacer esta interacción con ustedes de forma
hablada, pero bueno, las letras hacen las veces de sonido en este caso. Así que Ricardo dice, está muy bueno el taller. ¿Alguna pregunta, Ricardo, relacionada con esto? Rodrigo, Lorena, son las personas que han aparecido visibles en este momento. Bien. Vamos a lo que decía. Rodrigo dice, no todos los embarazos duran 260 días. Al hablar de un proceso gestacional exacto de 260 días es simbólico. Bien, era lo que yo, Rodrigo, lo que aludía recién. Estamos hablando en términos generales, ¿cierto? Y las excepciones no hacen más que confirmar la regla. Entonces, hablamos por la generalidad, el proceso de gestación completo, de acuerdo a la Convención Maya expresada en el Solkin, es de 260 días, se expresan las 260 combinaciones entre los 20 sellos y los 13 tonos galácticos o números totémicos, y en cada una de esas 260 posiciones está descrita cada una de las etapas de este proceso de gestación. De este proceso de gestación de una individualidad humana, que de 260 días, del cuerpo colectivo de la humanidad, de la que cada uno de nosotros formamos parte, que es de 26.000 años, y a la vez, ¿ya?, de acuerdo al Solkin y al uso de esta herramienta, 260 días debería ser también el tiempo necesario y suficiente para que nosotros podamos desplegar, desarrollar, desenvolver, llevar a término cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, ¿ya?, cualquier propósito que nosotros nos propongamos, nos establezcamos nosotros mismos, siguiendo diariamente cada una de las etapas que me va marcando el Solkin, para que ese propósito, para que esa aspiración, ese objetivo, lleguen finalmente a consumarse, ¿ya? Y obviamente que hay excepciones. Podemos terminar antes un proyecto y también hay partos que son prematuros. Generalmente no llegan a completarse cabalmente, ¿no? Pero también hay casos en que las fechas también han sido mal calculadas. También, ¿ya? Entonces, muchas veces, en general, sobre todo en Occidente, en general el manejo que tenemos del desarrollo, digamos, de todas las etapas obstetricias que requieren una gestación, en general somos bastante ignorantes de cada uno de los pasos, las etapas, incluso nos cuesta un poco calcular más o menos las fechas. ¿Cuándo pudo haber sido que quedó mi señora, mi compañera o mi madre embarazada, ¿no? Entonces, se conjugan un montón de factores, pero lo normal, la regla general, es que es de 260 días, así como el médico, el obstetra o la matrona, ¿ya?, dice que son de 9 meses. Ya lo explicamos en la ocasión anterior, que la diferencia está por donde contamos, del momento de la fecundación o del momento del primer día de la última anterior regla. Esa es la diferencia entre la medicina alopática y la cuenta del Solkin. Lorena nos pregunta, entonces, ¿qué días son los propicios para iniciar? Bueno, los días propicios para iniciar son en general, los días asignados por símbolos de color rojo, que son iniciadores. Y en particular, el mejor día para iniciar cualquier proyecto, cualquier gestación, obviamente que es el día del dragón, ¿ya?, en días dragón. Y dentro de los días dragón, que son 13, ¿cierto?, el mejor de los días para iniciar algo es el dragón 1, radiante del propósito, ¿no? Partimos en una sincronía perfecta, ¿ya? Ahora, como esto, Lorena, ocurre en una frecuencia que no es tridimensional, sino que es de quinta dimensión, lo importante al final de cuentas no es si coincide o no coincide con un sello rojo o con un día dragón, ¿ya? Lo importante es que internamente cada uno de nosotros pueda seguir, ¿ya?, el proceso a través del ordenamiento del Solkin en una octava superior, ¿sí?, situándonos
con nuestro cuerpo mental, con nuestro cuerpo emocional, con nuestro cuerpo físico, desplegando nuestro cuerpo de luz para que esto ocurra en una lógica y en una frecuencia que es de quinta dimensión. Es decir, como primera cosa, poniendo en movimiento y en acción nuestro verbo creador y toda nuestra capacidad de exteriorizarnos y de expandirnos y de proyectarnos, ¿ya? Para que comience a ocurrir dentro de lo que estamos intencionando, ¿cierto? Y lo que hemos manifestado, que queremos llegar a ser o tener, ¿cierto? Empiece esta especie de despliegue, ¿ya? Ya no de nuestras células, sino que el despliegue de cada una de las etapas, que van a hacer posible que aquello que nos hemos propuesto llegue finalmente a ser, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva también, este racimito de uvas viene a simbolizar, entre otras cosas, las variables. Cada uno de los componentes, así como nuestro cuerpo, parte, ¿cierto?, por la división de una célula en 4 células y así se va exponencialmente expandiendo, ¿no es cierto? Y primero construye un tejido, ese tejido celular constituye un órgano, la suma de varios tejidos celulares, varios órganos, generan un sistema, ¿no es cierto? Y la suma de todos los sistemas celulares, de cuerpos celulares internos, ¿cierto?, genera en definitiva nuestro cuerpo completo, ¿ya? De la misma forma, cada uno de los elementos, cada una de las variables, ¿ya?, en un propósito, en un proyecto nuestro, van constituyendo el cuerpo completo de aquello que nosotros necesitamos precipitar, traer a manifestación, ¿ya?, llegar a consumar, llegar a realizar. ¿Para qué? Para generarnos nuestra propia autonomía. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, ¿ya?, tiene el registro, guarda el registro, el recuerdo y la memoria, ¿ya?, de esta capacidad de precipitar que va a generar como efecto más importante nuestra autonomía. Entonces, todo lo que necesitamos ser, todo lo que necesitamos hacer y todo lo que necesitamos tener, nosotros mismos tenemos el don, la capacidad, la potencialidad de traerlo a manifestación. Pero ¿qué pasa? Y ese es otro de los importantes propósitos del Solki, es que no lo recordamos. Y nos hacemos de esa manera dependientes. Si renunciamos a nuestra autonomía, renunciamos a nuestra cuota de independencia, por lo tanto, renunciamos a nuestra cuota de liberación, ¿ya?, por desconocimiento, por ignorancia de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de traer a manifestación, ¿ya?, y de proveerse, precipitando, ¿ya?, todas sus necesidades materiales concretas, emocionales, a nivel, en los 3 niveles de nuestro cuerpo emocional, va a decir pasión, emoción y sentimiento, y en nuestro cuerpo, y en el tercer estadio, que es en el estadio de nuestro cuerpo mental, para satisfacer todas nuestras necesidades de orden mental e intelectual, ¿cierto?, de conocimiento, de instrucción, de formación, de culturización, etcétera, etcétera, ¿ya? Y los 3 elementos desplegados al unísono son los que activan o ponen en movimiento o inician el proceso de despliegue de nuestro cuarto cuerpo, que es nuestro cuerpo de luz. Eso que comúnmente se llama cuerpo espiritual, cuerpo de luz, ¿ya? El cuerpo de luz vendría a ser una especie de síntesis de los 3 cuerpos anteriores, de los 3 cuerpos inferiores de manifestación, físico, emocional y mental. Y con este cuerpo de luz es con el cual accedemos a las octavas superiores de conciencia, a las realidades quinto dimensionales. Es decir, nosotros tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo por desplegar estos cuerpos. Bien, seguimos con el chat. Vamos a centrarnos hoy día en estos 2 símbolos, pero necesito que, independientemente que en esta aula virtual de hoy día seamos poquitos, necesito que
participen lo más activamente posible, que vayamos compartiendo esta información. Entonces, ahora hay una cosa súper importante en el trabajo de los Solki. ¿Ya? Todo lo que yo hablo, todo lo que yo les transmito, todo lo que yo comparto con ustedes, ¿ya? Además de ser definiciones, conceptualizaciones, ¿cierto? Son también producto de mi propia vivencia, mi propio trabajo y mi propio esfuerzo de investigación y de profundizar en cada uno de estos símbolos, ¿ya? Y lo que yo hago es compartirlos con ustedes, ¿ya? No es de otra forma, ¿ya? Pero acá lo importante no es lo que le diga a la Hernán Acosta, porque estos símbolos le hablan a la Hernán Acosta, son importantes para la Hernán Acosta en todas sus implicancias, en todas sus significaciones, pero lo que importa en realidad son las implicancias y las significaciones que tienen cada uno de ustedes. Y el propósito del trabajo del Solking, todo el propósito de difusión de esta cosmovisión, de enseñar a usar esta herramienta, de compartir con ustedes mis aproximaciones a esta simbología y a esta herramienta, ¿ya? Tienen el propósito marcado que el contacto de cada uno de ustedes con estos símbolos extraiga la sabiduría, el conocimiento y la verdad que solo están en ustedes, en cada uno de ustedes. Entonces, este símbolo del viento o este símbolo de la tormenta, en el contacto individual con cada uno de ustedes, va a extraer o va a despertar o va a activar, en el caso del viento, individualmente en cada uno de ustedes, la capacidad de expandirse, ¿ya? La capacidad de ser extrovertidos, pero por sobre todo, va a despertar en cada uno de ustedes, en el nivel necesario y suficiente, vuestra condición co-creadora a través de la palabra, a través del verbo, a través del pronunciar, ¿ya? Eso que en metafísica se llama el poder del decreto, ¿ya? Decretar que algo ocurra y que finalmente termine ocurriendo, ¿cierto? Como está simbolizado ahora en el símbolo que tenemos al frente, que es el de la tormenta. Así que vamos a partir acá. Tenemos a Caro 1. Dice, yo pienso que todo esto se está despertando en mí de una manera increíble y lo visualizo en el planeta también. Bien, partamos preguntándole a Caro, ¿ya? Dice que en zonas como Florida, como el viento y la lluvia, traen a veces mucha agua y tormenta. Siento que es el comienzo de un nuevo renacer. Bien, Caro, y también para Lorena, para Rodrigo, para Ricardo y para los demás que estén ahí. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes ahora? ¿Qué ven ustedes en este símbolo? ¿Qué les evoca este símbolo blanco? Bien, Ricardo. Sí, efectivamente, en el Popol Vuh, y que una de las cosas que en general en el mundo del magismo ha llamado más la atención es la tremenda semejanza que hay entre el Popol Vuh, sobre todo en sus primeros poemas, con el libro del Génesis bíblico, ¿cierto? Incluso dice que dice casi calcadamente a lo que dice el libro del Génesis, en el que en el principio no había nada. En el principio no había nada, solo la sombra, solo el espíritu del creador, ¿eh? Flotaba sobre la tierra. Entonces, y también alude en los primeros relatos, en los primeros versos, lamentablemente no tengo ningún ejemplar aquí para ver si lo leo textualmente, alude al hecho, porque habla no de un solo Dios, sino que habla en general de dualidades de dioses, ¿ya?
y habla que los dioses se hablaban entre ellos de cómo debían crear al hombre. Siempre estaba de por medio la palabra que intercambiaban los dioses creadores, y eran dos potencias, una masculina y una femenina. No era solo una potencia como la tenemos casi con características solo masculinas del dios judeo-católico, ¿no? En la cosmovisión occidental. Así que sí, efectivamente está en los relatos del Popol Vuh, está puesto también el énfasis en el verbo creador, cómo las entidades creadoras se sirvieron del verbo para, entre otras cosas, crear al hombre. Recuerden que lo crearon de madera, el primer intento, después lo crearon de barro, que fue otra de las cosas sorprendentes que encontramos en el libro del Popol Vuh, hasta que finalmente, como hablábamos en una emisión anterior, fue creado de maíz, ¿ya? Y veíamos cómo el maíz dentro de la cosmovisión maya representa el proceso de la mitosis, como a partir de un grano de maíz, ¿ya? Después se genera una mazorca que tiene cientos de granos perfectamente ordenados alrededor de la mazorca o de la coronta. Rodrigo nos dice que asemeja a una boca, efectivamente una boca con la lengua afuera, es decir, en este caso esta parte vendría a simbolizar es que la palabra ya no está adentro, no está acumulada. ¿Ya? Recuerden, aquí hay una cosa súper importante a tener en cuenta. En este momento ustedes están viendo que a la izquierda, en el costado izquierdo, en la posición alfa, tenemos al viento, y en la posición omega, a la derecha, ¿cierto?, tenemos la tormenta. Pero recuerden que esto funciona en términos de espirales, en círculos que no se cierran, sino que saltan a una octava superior, ¿cierto? Entonces, hay que tener en consideración lo siguiente, que este símbolo que está a la derecha, ¿ya?, ustedes también tienen que situarlo a la izquierda del viento. Y este símbolo del viento, en el siguiente ciclo o en la siguiente octava, va a estar a la derecha de la tormenta. Y siempre en una relación de principio-fin, de entrada y salida, ¿no? Entonces, son cosas importantes a tener en cuenta. Entonces, antes de que la palabra se exteriorizara, estaba adentro, ahora decir, estaba acá, en la tormenta por este lado. ¿Ya? A este lado. El viento facilita, permite o pone en acción la exteriorización del verbo, que vendría a ser como la pronunciación. Metafísicamente hablando, el decreto. Es cuando nosotros decimos, esotéricamente o iniciáticamente se llama fiat lux. Fiat lux, hágase. ¿Ya? Mientras nosotros no pronunciamos la palabra hágase, aquello que estamos intencionando, aquello que queremos llegar a hacer o tener, ¿ya?, esto no va a llegar a manifestarse, ¿vale? Es decir, no se va a precipitar, no se va a desprender de nuestra matriz o nuestro útero mental, ¿ya?, lentamente, de nuestro cuerpo mental. Entonces, una boca, efectivamente, Rodrigo, ¿ya?, pero una boca ahora pronunciando, decretando, diciendo, hágase. Valeria confirma, dice que es una boca, una lengua saliendo entre los labios, sostén a un nuevo horizonte. Se escribe igual que la marca del vehículo, Fiat, y en el antiguo lenguaje iniciático, luz se escribiría de esta manera. Fiat lux. ¿Ya? Ahí como lo están viendo. Bien. ¿Ya? Volvemos al símbolo azul de la tormenta. ¿Ya? Ahora, lo que a ustedes les evoca, independientemente de lo que hayamos hablado, ¿ya?, por favor, céntrense en la imagen y permitan que se exteriorice a través del verbo lo que ustedes están viendo
lo que ustedes están sintiendo, lo que ustedes están pensando, díganlo, ¿ya? Referente a este símbolo, lo que les nazca desde dentro. Permitan que el ser que que cada uno de ustedes es, hable, se exprese acerca de lo que piensan, lo que sienten, ¿ya? Que para ustedes, que para cada uno individualmente de ustedes, significa este símbolo. Así es, así es, Rodrigo. Rodrigo nos dice abundancia. Veo abundancias, efectivamente, efectivamente. Nosotros vivimos prisioneros de la escasez porque nuestras mentes han sido condicionadas en el registro de la escasez. Pero todo en el universo habla y se expresa en términos de la abundancia. Es falso, absolutamente falso que hay escasez de agua. Es absolutamente falso que tenemos escasez de recursos energéticos. Y así, es absolutamente falso que estamos escasos de tierras fértiles. Somos nosotros los que hemos sido condicionados en el registro de la escasez. De la misma forma somos nosotros los que podemos cambiar este registro de la escasez y situarnos en el registro de la abundancia, que está efectivamente simbolizado en este símbolo que en castellano llamamos tormenta y en maya yucateco llamamos cahuac. Es efectivamente símbolo de abundancia. Güey, dice, un racimo de uvas siendo iluminado por la luz del sol. Perfecto. Ricardo dice, el viento me evoca renovación, refresco, ánimo, aliento. Claro, porque es para afuera, entonces afuera está el movimiento, entonces el aire, ¿no es cierto? Porque obviamente que este símbolo también simboliza aire, ¿ya? En términos más esotéricos, aliento de vida, el soplo, ¿ya? Eso que también en el Génesis bíblico dice, ¿ya? Es el soplo divino, ¿ya? Es el soplo divino. Unión, integración. ¿Te refieres, Rodrigo, a la tormenta, no? Efectivamente representa unión e integración, pero en un concepto quizás en una nota o en un tono más alto, que es el concepto de comunidad, ¿ya? O sea, agrupación en términos de comunidades. Entonces, comunidades celulares que forman tejidos para formar sistemas, para formar órganos, los órganos se vuelven a agrupar colectivamente y forman sistemas, y los sistemas se vuelven a agrupar y forman un cuerpo, ¿cierto? Y así se va exteriorizando y expandiendo hacia afuera. Recuerden que siempre lo que está manifestado en la tormenta va a estar signado también por lo que está expresado en el viento. Es decir, siempre va a tender a ir hacia afuera, a exteriorizarse, a precipitarse, a llegar a ser o a llegar a consumarse. También, efectivamente, Rodrigo, gracias por el aporte, efectivamente también representa a las familias en términos de comunidades, pero el concepto preciso, porque el concepto de familia es un concepto bastante occidental, el concepto más ancestral es el concepto de comunidad, ¿ya? Entonces, nuestros cuerpos físicos están constituidos por comunidades de células, ¿ya? Y nosotros nos reproducimos externamente, asignados por el viento, ¿no es cierto? Tendemos a reproducir esto afuera, agrupándonos en eso que en Occidente llamamos familia, que ancestralmente llamábamos comunidades. Es por eso que la tendencia más fuerte
desde el advenimiento de la era de Acuario es la emergencia, la vuelta a la formación de comunidades. Tenemos muchas comunidades que se han venido desplegando desde los años 60 principalmente en adelante, siendo una de las más famosas comunidades de Findon, ¿no es cierto?, en Escocia, ¿cierto? Como un paradigma de lo que son las comunidades. Después, bueno, vinieron las comunidades hippies, ¿no es cierto? Pues tenemos, bueno, en América Latina principalmente, tenemos muchas comunidades de orden místico, esotérico, espiritual, ¿no es cierto? Como en Argentina, en Chile, en México y en Perú, ¿cierto? En otros países y, bueno, en otras latitudes también. El sentido es más profundo y quizás más correcto de decirlo, usando las palabras más precisas, el concepto de comunidad, ¿ya? La palabra comunidad es común, unidad. O sea, estamos unidos porque algo en común nos une, ¿ya? O sea, hay células específicas en nuestro cuerpo, ¿ya?, que tienen un registro determinado y se agrupan y forman un hígado, ¿ya? Y hay otras células que tienen otro registro, otra composición, ¿cierto? Y se agrupan y forman los pulmones, ¿cierto? Y así, otras forman los riñones, otras forman los ojos, otras forman los pabellones auditivos, otras forman los pies, los huesos, la sangre, etc. También se les llamaba esteras. Bueno, esteras que es más bien un concepto mucho más nuevo, como más bien como una expresión, una voz para expresar el lugar común, donde nos juntamos, o donde nos sentamos, donde compartimos en común, ¿no? Bien, preguntas, comentarios finales. Estamos llegando al fin de esta emisión, de este día, compartiendo con ustedes estos dos símbolos, el símbolo del viento con el símbolo de la tormenta. Les recuerdo que mañana retransmitimos esta emisión a partir de las 15 horas. En el día de mañana no va a haber chat. Lamentablemente yo tengo que viajar, así que no voy a poder estar presente, pero hay una reemisión o una retransmisión de lo que hemos visto en el día de hoy. Y estará disponible, bueno, y cada una de las emisiones las vamos subiendo en nuestra página web semanalmente. Así que está a disposición de ustedes para repasar. La idea es que esto ustedes también lo compartan con las personas con las que se relacionan, para que esas personas también, a partir de sus propias autonomías, vayan entrando en nuestra página, vayan viendo estas emisiones, estas grabaciones, estos videos, y puedan también por sí mismas comenzar a profundizar en esta sabiduría, en esta cosmovisión maya, legada a nosotros en estos tiempos de grandes cambios por nuestros hermanos mayores, los mayas. Ricardo, pasó volando la hora. Sí, pues, Ricardo, se nos va. Todo efímero, así. Julieta, qué lástima, se fue la luz. Saludos para ti también, Joana. Un saludo también para todos nuestros hermanos y hermanas en Vic. Próximamente, luego nos vamos a ver por allá. También, Julieta, un gran abrazo fraternal para México. Rodrigo. Ricardo en la quinta región. Bien, pues. Nuestro último espacio, nuestra última instancia para que ustedes compartan libre y abiertamente, en uso de toda vuestra capacidad de expresión, ¿ya? Lo que quieran compartir en este momento a través del chat, lo que quieran preguntar, comentar, aportar, como en el caso de Rodrigo, que nos aporta conceptos que son los conceptos que en general se manejan, me imagino, en México, ¿no?
Gracias a ti, Valeria, por estar, por participar con nosotros. Bien, en el cierre recordar que todos, cada uno de nosotros, sin excepción, independientemente de lo que nos hayan dicho, independientemente de cómo nos hayan enseñado o cómo nos hayan formado, independientemente de cómo hayamos sido condicionados, todos, cada uno de nosotros fue hecho a imagen y semejanza del Creador, independiente de cuál sea la forma en que ustedes viven ese concepto del Creador, como Dios, el gran Manitú, el gran arquitecto del universo, Alá, como quieran denominarlo. ¿Ya? Independiente de las denominaciones, cada uno de nosotros fue hecho a imagen y semejanza, por lo tanto, con el mismo poder creador. Por lo tanto, cada uno de nosotros es co-creador con el que nos ha creado, con el que nos piensa y nos siente. ¿Ya? Así que de lo que se trata es que cada uno de nosotros despliegue este poder co-creador a través del verbo, a través de la palabra, ¿ya? A través de expresar. Y aquí siempre cuento una anécdota que contaban también una de mis maestras. Siempre decía que hay que tener cuidado con lo que se pide. Hay que tener cuidado cómo usamos la palabra. No se trata de llegar y decir, porque lo que tal cual lo decimos es cómo se va a manifestar. Mi maestra contaba la historia de una persona que dijo, yo necesito manejar mucho dinero. Bueno, a la semana siguiente lo contrataron de cajero en un banco. Y efectivamente empezó a manejar mucho dinero, pero no era de él. Y en realidad lo que él quería era tener mucho dinero de él y para él. Pero por mal pronunciar las palabras, terminó de cajero en el banco. Bien. Y recordarles también, a través de este símbolo azul, la tormenta, como decía Rodrigo, no hay escasez. No existe en el universo la escasez. Todo en el universo es abundancia. Y mínimamente está todo lo que necesitamos de forma suficiente, ¿no?, para sostener nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y desplegar nuestro cuarto cuerpo, nuestro cuerpo de luz, nuestro cuerpo espiritual. Todo en el universo es energía y esa energía se expresa y se manifiesta de forma abundante. Bien. Lorena me pregunta, Hernán, ¿qué acciones ayudan a desplegar ese poder? El músculo, Lorena, se fortalece ejercitándolo, moviendo el músculo. Por lo tanto, no teman a pedir, no teman a decretar. No importa que al principio a lo mejor se equivoquen, no importa. Que eso no nos asuste, que eso no nos obstruya, que eso no nos inmovilice. ¿Ya? La forma de desplegar este poder, ¿ya?, es pidiendo, usando el verbo creador, usando el don de la palabra. ¿Ya? Y lo vamos perfeccionando para que cada día, ¿ya?, este poder se vaya manifestando de forma más precisa, con las palabras precisas, adecuadas y correspondientes para cada ocasión. Y eso lo vamos puliendo en el camino, en la misma medida en que muchas veces decimos, pero no se manifiesta, o no ocurre, no se demora tanto. Bueno, hay que ser persistente, y ir perfeccionando cada vez el don de la palabra, nuestros propios dones de expresión, el uso adecuado, correspondiente y correcto de cada una de las palabras. Por eso que es importantísimo saber cuál es el sentido que tienen las palabras. Yo siempre pongo el ejemplo, Lorena, de la palabra nuevamente. La mayoría de las personas entiende, cuando escucha la palabra nuevamente, inmediatamente dicen otra vez. ¿Ya? Entonces, asociamos la palabra nuevamente
con la palabra, con la frase o la oración otra vez. ¿Ya? En cambio, de acuerdo al uso correcto del verbo y del lenguaje, la palabra nuevamente, la expresión nuevamente significa con mente nueva. Y eso es lo que necesitamos tener también, Lorena, una mente nueva. Y empezar nuevamente, ¿ya?, a recordar quiénes somos, de dónde venimos, pero por sobre todo el poder con el que nos hemos incorporado. Y uno de los poderes con el que nos hemos incorporado es el poder de la palabra, el poder del verbo creador. ¿Ya? Así que a no acumular y a exteriorizar. ¿Ya? Bien, en la próxima jornada, que ya les avisaremos oportunamente en nuestras aulas virtuales, veremos el símbolo de la noche en relación alfa y omega con el símbolo del espejo. ¿Ya? Y veremos la noche y ahora ya como el poder de la introversión. ¿Ya? Así que estaremos oportunamente comunicándoles día y hora. Estamos transmitiendo desde acá de Chile, estamos en el mes de septiembre, aquí en Chile el mes de septiembre generalmente nos acercamos en la mitad del mes, son las celebraciones de fiestas nacionales, fiestas patrias, y ya los tiempos se complican un poco, pero seguiremos estando presentes en estas emisiones. Así que muchas gracias a todos y bueno, gracias Julieta, gracias Ricardo, Lorena, Rodrigo, Joana, Envic, un abrazo. Valeria. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por compartir. Bendiciones.